Bueno, entonces empezamos con un repaso. Recuerdan, vamos a empezar directamente ya como lo que habíamos considerado la interacción, el choque elástico en el sistema de laboratorio, ¿m? Que es aquel, bueno, en el cual una de las partículas, llamémosla 2, está en reposo y es, digamos, se aproxima a ella una partícula 1, ¿no? De masa 1 con una cierta velocidad inicial. ¿Está bien? Bueno, fíjense que ahí claramente el problema se desarrolla en el plano del dibujo, ¿no? Porque por, digamos, por condiciones iniciales, ¿no? El radio vector entre las dos partículas, ¿no? El vector velocidad están en el mismo plano, ¿no? Por supuesto, si las dos partículas están, ¿no?, en el plano que está dibujado ahí. ¿Está bien? Entonces, bueno, claramente ese movimiento, sabemos por la conservación del momento angular, el movimiento va a ser plano, ¿sí?, justamente en el plano definido por esos dos vectores, ¿no? Vector posición relativa y vector velocidad, ¿no? Acá, justamente en este sistema en el que esté la velocidad cero, obviamente tenemos esos dos vectores y bueno, no tiene más remedio que definir un plano, ¿no? Bueno, salvo que sean estrictamente paralelos, ¿no? Pero que estén sobre la misma línea, ¿no? Particular, ¿no? Si no, define un plano. Bueno, entonces, bueno, no importa, sabemos que el movimiento es plano en ese particular, digamos, plano, ¿eh? Lástima que no hay un sinónimo más para usarlo. Pero bueno, y entonces, ¿cómo recuerdan cómo resolvíamos el problema? Bueno, primero, siempre obviamente, antes que nada, ¿no? En cualquier sistema que uno considere inercial, ¿no? Como son todos estos que consideramos, tenemos las conservaciones, bueno, de la energía, ¿no? Del momento lineal y el momento angular, ¿no? ¿Está bien? La conservación de la energía en el sentido que el choque es elástico, que no hay deformación de las partículas, ¿está bien? Entonces se conserva la energía mecánica cinética más potencial, ¿no? El potencial además es central, ¿no? Seguimos en el tema de potencial central, ¿no? Bueno, en particular nos aseguraba la conservación del momento angular. Bueno, entonces la forma de resolverlo era pasar al sistema centro de masa, que bueno, de nuevo, como no hay fuerza externa, el sistema centro de masa es también un sistema inercial, entonces bueno, es un sistema apropiado. El sistema centro de masa, el centro de masa por supuesto está quieto, bueno, y las partículas se mueven con estas velocidades, ¿eh?, que serían estas a las cuales se les resta la velocidad del centro de masa, ¿no? Serían esta V01, V02. La condición es que, bueno, que cuando están muy alejadas la energía potencial es despreciable, ¿eh? Entonces, bueno, toda la energía mecánica es cinética, ¿está bien? Y consideramos lo que pasa antes, cuando están muy alejadas las partículas, antes de interactuar, y después de interactuar cuando ya se vuelven a alejar, ¿no? O sea que estamos considerando siempre que las partículas no están ligadas, ¿no? Que la energía mecánica es positiva, ¿está bien? Bueno, y cuando consideramos el sistema centro de masa, bueno, de nuevo, podíamos considerar ahora un problema diferente en el mismo sistema de referencia, pero otro problema que era el de una única masa de masa reducida que se mueve en el potencial, el mismo potencial también, con por supuesto, la distancia, el vector posición entre ellas, con el vector posición R era la posición de la masa 1 respecto a la masa 2, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y con el centro de masa, el centro dispersor, digamos, del potencial, ¿no? ¿Está bien? Centro fijo, una partícula. Fíjense, obviamente acá hay una única partícula, ¿no? Acá se conserva la energía, ¿está bien? Total, mecánica, y el momento angular, ¿no? Obviamente no se conserva el momento, la partícula hay una sola, ¿no? Y está actuada por una fuerza, ¿no? Debido a esta. Pero bueno, no importa, nosotros consideramos las conservaciones en el sistema ¿no? O este. Bueno, entonces, ¿qué habíamos hecho? Bueno, justamente usando las conservaciones, ¿está bien? Cantidad de movimiento de energía, habíamos deducido primero, ¿qué cosas? Bueno, primero, bueno, lo cual es más o menos obvio cuando uno considera el problema equivalente, que si viene esta partícula de muy lejos, ¿no? Toda la energía es cinética, y después de que interactúa
y se aleja mucho después de haber interactuado, ¿no? También la energía cinética, ¿no? Entonces, bueno, con la conservación de la energía total, me está diciendo claramente que la velocidad en módulo es la misma antes y después, ¿no? ¿Está bien? Esta de acá. Lo único que cambia es la dirección. ¿Está bien? Bueno, y como efectivamente podemos escribir, digamos, las velocidades de las partículas, esta, por ejemplo, en el sistema centro de masa, en términos de la velocidad esta, ¿no? Recuerdan que teníamos relaciones, ¿no? Que estas eran proporcionales, esta era proporcional a esta velocidad y esta también, salvo el signo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense que esencialmente lo que vemos es que lo que sucede es que la partícula, cada una de las partículas esencialmente mantiene el módulo antes y después de la interacción su velocidad en módulo, ¿no? Solo cambia la dirección. ¿Está bien? Entonces, bueno, esencialmente lo que hacíamos era considerar el cambio de la dirección, primero de la dirección de la partícula equivalente, ¿no? Que se mide con velocidad v, u por v. Recuerdan, ¿no? Tomamos, digamos, como dirección inicial, como dirección de referencia, la de la cantidad de movimiento del sistema, ¿no? Tenemos una única partícula que viene en la dirección horizontal, digamos, entonces, bueno, la dirección es esta, ¿no? Y por supuesto se conserva, así que este sería la cantidad de movimiento total, está bien, en cualquier momento, bueno, es constante, ¿está bien? Y recuerdan que habíamos establecido, usando todas las leyes de conservación, que, a ver si lo vemos acá, tenemos la expresión estricta, usando todas las leyes de conservación, habíamos llegado a estas relaciones, ¿no? Estas de acá, bueno, en términos de las velocidades eran estas, ¿eh? Sí. Recuerdan, ¿no? Lo que decía recién, ¿no? Que esencialmente la velocidad 0,1, la velocidad del centro de masa, era proporcional a la velocidad esta v a través de este factor, y la velocidad 0,2 era proporcional a la velocidad del centro de masa a través de este otro factor, ¿no? ¿Eh? Esta era la dirección que tenía la velocidad 0,1 después del choque, ¿está bien? Entonces esta sería completa la velocidad 0,1 después del choque como vector, ¿no? Si le sumo la velocidad del centro de masa, que es esta, ¿no? Por definición, tengo la velocidad de la partícula 1 en el sistema del laboratorio, ¿no? Después del choque. Y lo equivalente con la partícula 2, ¿no? ¿Está bien? Esta es V02, completa como vector después del choque, a la cual se le sumó la velocidad del centro de masa. Tengo la velocidad en el sistema de laboratorio. Bueno, y recuerden, si multiplicamos esta por M1, esta por M2 y hacemos unas operaciones, fíjense, en términos de cantidad de movimiento lineal, como quieren llamar, teníamos estas relaciones, ¿no? Y estas son las relaciones que representamos en estos gráficos, ¿no? Lo que hacemos, tomamos un círculo cuyo radio es mu por v, por módulo v, ¿no? ¿Está bien? Si quieren lo vemos ya acá, que esto ya está especializado para el sistema de laboratorio en el cual la partícula 2 inicialmente está quieta. Entonces tomamos el círculo de radio mu por v, ¿está bien? Fíjense. Bueno, pero acá está, perdón, acá está más detallado, ¿no? Acá lo que hacíamos es esta relación que teníamos acá, ¿eh? La escribimos vectorialmente, ¿no? Hacemos la suma vectorial gráfica, ¿no? Esto más esto me da la cantidad de movimiento después del choque de la partícula 1, ¿está bien? Y en realidad esto menos esto, que no es otra cosa que esto, me da la cantidad de movimiento de la partícula 2 después del choque, ¿no? ¿Está bien? Respecto a la dirección de referencia, tenemos, bueno, esta se desvía un ángulo θ1, esta se desvía un ángulo θ2, y en el problema equivalente, ¿está bien? La partícula esta se desvió un ángulo G, ¿eh?
que es por supuesto la dirección que tiene la dirección de n0, ¿no? Porque, de nuevo, lo que decíamos antes, la velocidad de la partícula 1 en el sistema de centro de masa, B01', digamos, es proporcional a la B, ¿eh? La velocidad de la partícula equivalente después del choque también, ¿no? Bueno, en cualquier momento, pero después del choque será esto. Entonces, bueno, las dos van a tener esta misma inclinación. B01' y B, vector, ¿no? Bueno, ¿está bien? Entonces, bueno, esta era la representación gráfica. Estos objetos de acá, recuerdan, bueno, si consideramos ya el sistema de laboratorio en que B2 es 0, entonces, bueno, la P2 inicial es 0, ¿está bien? Entonces, bueno, esto se reduce a mu por B, por lo cual fíjense que tiene el mismo radio, ¿no? Que la distancia es el radio del círculo, de la circunferencia. Y bueno, y este de acá era igual, salvo este factor, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo si mu sobre m2 era mayor o menor que 1, bueno, podrían haber distintas opciones. Bueno, no importa, ¿está bien? Entonces, bueno, esta quedaba la relación así un poco más limpia, ¿está bien? De la cual habíamos deducido dos cosas rápidas. Una, que si la masa 1 era mayor que la masa 2, o sea, la masa digamos, de la partícula proyectil era más grande que la partícula de blanco que estaba acá esperando, ¿eh? En ese caso había un ángulo de desviación máxima, ¿no? Que pasaba justo cuando la desviación de la partícula 1 después del choque era tal que pasaba que era la dirección era tangente de la circunferencia, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que bueno. ¿Está bien? Bueno. Entonces, una geometría rápida me decía esencialmente esto, ¿no? Que el seno del ángulo era igual al cociente de las masas, ¿no? El m2 grande. Bueno, pero no importa, digamos, lo que es importante ahora para lo que viene después es cómo relacionamos por ejemplo, lo que pasaba en el sistema centro de masa para el problema equivalente, la masa reducida, si había esta desviación G, bueno, en el problema del sistema, el problema real en el sistema laboratorio, bueno, estas eran las desviaciones de las partículas después del choque, ¿no? El ángulo que se desvía a la partícula 2 y el que se desvía a la partícula 1. ¿Está bien? Y recuerda que, de nuevo, haciendo consideraciones geométricas simples, tenemos que cada ángulo de desviación, ya sea el θ2 o el θ1, están relacionados directamente con el ángulo G. Fíjense, con θ2 la relación es muy simple. Es una relación lineal. ¿Está bien? Mientras que, bueno, con el θ1 es un poquito más complicada. Había que formar este triángulo y ver que la tangente es igual al opuesto sobre el adyacente, ¿no? Sumando, proyectando apropiadamente, bueno, lo que habíamos visto, ¿no? ¿Está bien? Entonces nos daba, bueno, finalmente que en términos de los ángulos nos quedaba esta relación. Está bien, un poco más complicada, pero bueno. Lo importante es cuál es, de recordar de todo esto, que hay entre el ángulo desviado de cada una de las partículas en el laboratorio, θ1 y θ2, hay una relación unívoca entre ese y el ángulo este, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo importante. Bueno, entonces desde el punto de vista del choque propiamente dicho, fíjense que las conservaciones me permitían relacionar todo, las condiciones después del choque, con las condiciones iniciales y con el ángulo desviado, ¿está bien? El G, por ejemplo. Y bueno, y lo único que queda libre para determinar es el ángulo G, ¿no? Que por supuesto dependía no solo de las condiciones iniciales del problema, sino también de la interacción propiamente considerada, ¿no? ¿Está bien? Todas estas relaciones, por supuesto, son válidas cualquiera fuera la interacción, siempre que fuera central, ¿no? Entonces, bueno, la interacción en sí está, la información de la interacción está propiamente en el ángulo este, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula ese ángulo? Bueno, recuerdan cómo sería la cuestión, ¿no? Tenemos el problema equivalente, ¿está bien? Sabemos, digamos,
que digamos, las posiciones, la relación, digamos, entre posiciones radiales y angulares es simétrica respecto al radio menor, ¿no? Al radio de máximo, a la posición de máximo acercamiento. ¿Está bien? Está bien porque, bueno, pues justamente la ecuación de evolución era simétrica respecto a ese punto, ¿no? Del radio como función del ángulo, o del ángulo como función del radio. Cualquiera de los dos era simétrica, de manera entonces, a iguales radios, digamos, los ángulos referidos a esa dirección eran las mismas, ¿no? ¿Está bien? En particular, por ejemplo, cuando tenemos el radio infinito, o sea, cuando la partícula está muy alejada antes de interactuar, este sería el radio, ¿no? Este sería. Y después de interactuar, ¿está bien? El radio sería este, ¿no? Si la partícula está en el infinito, el radio sería este. Bueno, entonces claramente respecto al radio mínimo estos dos ángulos son iguales, ¿no? Fíjense que esto mismo, si quieren, me lo está diciendo la conservación del momento angular, ¿no? Fíjense, el momento angular, por ejemplo, antes del choque, ¿cómo lo calculo? Bueno, que eso, obviamente siempre es el producto vectorial, ¿no? El mu v, mejor dicho, el radio vector, producto vectorial por mu v, ¿no? Pero eso se traduce en que recuerdan que es esencialmente el producto entre mu v y la distancia esta, ¿no? ¿Está bien? Es la proyección del radio vector en esta dirección. ¿Está bien? Perpendicular al mu por v, ¿no? Tiene que ver con, porque es cuando está muy alejada, ¿no? Tiene que ver con el seno del ángulo que forman los vectores, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, si quiere el brazo de palanca, ¿no? Es mu por v por el brazo de palanca respecto al punto punto donde está definida la fuerza, ¿no? El centro repulsor o atractor, ¿está bien? Bueno, geométricamente sería la distancia a la que pasaría, la mínima distancia a la que pasaría, ¿no? Más la partícula si no se desviara, ¿no? Si siguiera derecho, bueno, pasaría una distancia que llamamos S, ¿no? Parámetro de impacto, que es este acá. Bueno, eso me da el momento angular. Mu v por esa distancia me da el módulo, digamos, del momento angular. Entonces, como eso se tiene que conservar, tiene que ser el mismo momento angular después del choque. Bueno, y sabemos que después del choque también, por conservación de la energía, el mu por v vale lo mismo, ¿no? El módulo. Entonces, la distancia esta tiene que ser la misma, ¿no? ¿Está bien? La distancia a la que pasaría, o de la que hubiera pasado, digamos, si no se hubiera desviado, tiene que ser la misma, ¿no? Para tener el mismo momento angular. Entonces, bueno, también se ve acá, ¿no? Que si bien está mal dibujado, esta distancia debería ser la misma. Pero bueno, se ve la completa simetría que hay respecto de la posición. ¿Está bien? Bueno, entonces, usando esa información, digamos, lo que llamamos phi, ¿está bien? El ángulo del vector posición. Bueno, fíjense que si tomamos la dirección esta de referencia, sería la dirección X, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, en el phi mínimo, este es el phi mínimo, para el R mínimo, este es el R mínimo, este es el phi mínimo. Y originalmente, inicialmente, el R es infinito para acá y el ángulo es todo este, ¿no? Pi. ¿Está bien? Está claro eso, ¿no? Entonces la partícula viene desde R infinito y valor phi igual a pi. ¿Está bien? Y después que se desvía, se va a R infinito con phi igual g. Y este es el que queremos averiguar. ¿Está bien? Acá, bueno, acá está hecho para un centro repulsor, ¿no? Y acá lo mismo para un centro atractor, ¿no? Son las mismas consideraciones. Y recuerden, bueno, que haciendo un poco de geometría muy simple, ¿no? ¿Está bien? Teníamos estas relaciones entre lo que queremos calcular, el g, y lo que sería la posición del vector en la posición de máximo acercamiento, ¿no? El R mínimo. Ahí tenemos el phi mínimo, ¿no? Entonces, si quieren, lo que podemos calcular de entrada es el phi mínimo, ¿no?
¿Por qué? Bueno, porque tenemos una relación que me dice, es muy fácil, porque me dice, tenemos la de phi de R como función de R, y tenemos que el phi inicial es pi, y el phi, y queremos calcular el phi mínimo, lo único que tenemos que hacer es integrar esa relación de phi de R entre phi igual pi y R, que corresponde a R igual infinito, y phi igual phi mínimo, que corresponde a R igual R mínimo, ¿no? El R mínimo lo conocemos porque es una condición del máximo acercamiento, ¿no? Es cuando se anula, ¿no? Está bien, el integrando, ¿no? O sea, tenemos esta relación y para calcular el phi mínimo integramos esto entre R infinito y R mínimo. El R mínimo lo sacamos de acá, de poner esto igual a cero, ¿no? Y por supuesto, bueno, recuerden que la relación general, la energía es, obviamente, previo al choque y siempre después, vale este valor, pero antes del choque vale esto cinética, vale esto. Bueno, y lo que decíamos recién, el momento angular, ¿no? Es mu por B por el brazo de este. Que, bueno, técnicamente se conoce como el parámetro de impacto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, es lo que decía acá, ¿no? Phi mínimo no es otra cosa que pi, con el phi inicial, integrado entre y integral de phi de R más la integral de phi de R entre R infinito y R mínimo, ¿no? ¿Está bien? O sea, eso sería eso nos permite en principio calcular todo, ¿no? Bueno, entonces ahora viene, si quieren, esto fue un repaso así, o lo de pájaro de lo anterior. Vamos a ver ahora cómo usamos toda esta información para calcular otro problema que nos interesa, que es este de acá, lo que llamamos la dispersión, o el scattering, ¿no? Como este. ¿Está bien? Bueno, acá. ¿Y a qué se refiere el problema? Bueno, es un problema al principio académico, pero que después en las aplicaciones. Lo que tenemos esencialmente es un número, una nube de partículas tipo 1, ¿está bien? Todas con la misma velocidad, pensemos la horizontal, que inciden sobre partículas tipo 2, sobre una nube de partículas tipo 2, ¿no? O sea, la condición sería justamente lo que llamamos el sistema de laboratorio, este de acá, ¿está bien? Bueno, acá no está muy bien dibujado porque habíamos dicho que tomamos la horizontal, ¿no? Nos inclinamos y lo vemos un poquito acostado. Entonces lo que tenemos es una nube de partículas tipo 1 que incide sobre una nube de partículas tipo 2 que están quietas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, ante la interacción tenemos todas estas partículas moviéndose con velocidad v1, todas estas partículas quietas. Después de las interacciones, después de que se hayan pasado las nubes una a través de la otra, vamos a tener partículas acá a la derecha, lejos, vamos a tener un montón de partículas 1 y 2, todas desviadas, ¿no? En general, o la mayoría desviadas, ¿eh? Con toda una distribución de ángulos tita 1 y tita 2. ¿Eh? ¿Está bien? Fíjense además que como tenemos una nube en volumen, ¿no? No están todas contenidas en este plano, las partículas, en la nube volumétrica, todos los movimientos de cada una de las interacciones, imaginemos que tenemos una dada interacción, ocurren en todos los posibles planos, ¿no? Pues, no solo en este plano, sino que está dibujado acá, sino podría, si tenemos una partícula 1 que interactúa, que está fuera del plano este, con una partícula 2 que está en este plano, ¿está bien? El movimiento se desarrolla en el plano que definen el vector posición entre ellas y la velocidad. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, ¿qué es eso? Por ejemplo, no sé si imagínense que la partícula 1 estuviera viniendo acá en la misma dirección, sobre la misma dirección que tiene, ¿eh? que iría contra la partícula 2, pero separada hacia adelante del plano, ¿no? Del dibujo. Entonces el plano que se desarrollaría sería un plano perpendicular al dibujo, ¿no? ¿Está bien? O bueno, o cualquier plano inclinado, ¿está bien?
Recuerden, de nuevo, la consideración cuál es que el movimiento es plano, pero se desarrolla en el plano definido por el vector velocidad inicial y vector posición relativa inicial, ¿no? Y esos dos pueden estar en cualquiera de los planos, ¿no? Imagínense la nube volumétrica, ¿no? Vamos a considerar también que las nubes son muy diluidas, ¿no? O sea que las partículas están tan alejadas entre sí que, primero, que no interactúan entre ellas, ¿no? Está bien, la interacción entre ellas es despreciable. Y que además, cuando una partícula 1 interactúa con una partícula 2, interactúa con solo una de ellas, ¿no? Interactúa con aquella por la que pasa más cerca. ¿Eh? Siempre habrá de estas partículas una con la que pasó más cerca, ¿no? Con la cual tuvo la máxima cercanía. Bueno, vamos a considerar que interactuó solo con esa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, consideramos una única interacción entre el par 1 y 2, ninguna interacción entre partículas del mismo tipo, están todas muy separadas entre sí. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos atacar el problema? Con la información esta. Bueno, la idea cuál es? Decir que, bueno, que lo que está acá, ¿no? Lo que está dibujado acá. Pensemos, primero, obviamente, teníamos las nubes de partículas 1 y las nubes quietas acá, iniciales de partículas 2, ¿no? Bueno, pero vamos por como consideramos que hay una única interacción entre partículas 1 y 2, que da lugar a la dispersión, bueno, esa interacción la podemos tratar, ¿no? Con el método que ya conocemos, ¿no? Del problema equivalente, ¿está bien? Bueno, y por cada dispersión del problema, digamos, entre dos partículas reales, vamos a tener un problema equivalente, ¿eh? ¿Está bien? Entonces, bueno, resolvemos como hicimos con el problema equivalente, ¿está bien? Entonces, fíjense, en ese caso, por ejemplo, imagínense que tenemos la consideración de una de las tantas partículas, 1, que interactúa con una de las tantas partículas 2, ¿está bien? Y que están, por ejemplo, en el plano este que está dibujado ahí, ¿no? Medio en perspectiva, ¿está bien? Fíjense, tenemos la condición inicial que pasa a una distancia S del centro dispersor, parámetro de impacto, ¿está bien? Entonces esa partícula, bueno, después de haber interactuado, se desviaría un cierto ángulo aquí, ¿está bien? Bueno, ¿qué pasaría si hubiera otra partícula, ¿está bien? Pero a la cual hubiera correspondido un parámetro de impacto diferente, ¿no? Por ejemplo, S más diferencial S. Y hubiera venido por el mismo plano, digamos, ¿está bien? Hubiera pasado a una distancia un poco más grande. Bueno, y se hubiera desviado también, seguramente, como pasó más lejos, se desvió un poquito menos, ¿no? ¿Está bien? En vez de haberse desviado un valor G, se desvió un valor G. Acá le pongo más diferencial G, pero ese diferencial G puede ser negativo, ¿no? Si la desviación fue menor. ¿Está bien? ¿Está bien? Se desvió un poquito menos que G. Pero no importa. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, bueno, que dependiendo, digamos, a qué distancia pasan las partículas, ¿no? Qué parámetro de impacto tienen respecto al centro dispersor, vamos a tener un ángulo desviado distinto, ¿no? Mayor o menor, dependiendo si pasan más cerca o más lejos. ¿Está bien? Y entonces, bueno, además sabemos cómo relacionar este ángulo de desviación G con el ángulo que nos interesa realmente, que es el θ1, ¿no? Cuánto se desvió realmente la partícula 1. ¿Eh? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es justamente contar cuántas partículas se desvían alrededor de un cierto ángulo. Aquellas que pasaron, por ejemplo, en la distancia apropiada. Aquellas que pasaron entre S y S más diferencial S, se desviaron entre G y G más diferencial G, y eso corresponderá a un cierto ángulo θ1, entre θ1 y θ1 más diferencial de θ1, ¿no? Hay una relación directa entre G y θ1. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que hacemos primero es contabilizamos cuántas se desvían en el entorno de G,
y después pasamos a contar cuántas se desviaron en el entorno de θ 1. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Ups. Entonces, eso bueno, lo tenemos un poquito más detallado acá. Ya apunté, ¿no? Acá No, ya. Fernando, yo Sí, decime. me perdí. ¿A qué llamaste Tita 1? No lo Θ estoy 1 viendo. es lo de siempre, es el ángulo que se desvía la partícula 1 respecto a la dirección inicial. Ah, ok. ¿Eh? Que lo podemos relacionar siempre con el ángulo G, como habíamos visto antes, ¿no? Ah, bien. Lo que es fácil de calcular es G, después, bueno, hacemos la transformación para calcular cuánto vale el θ 1, ¿no? Es buenísimo, pero ya está. A ver si lo miro. Perdón, hice un salto cuántico, me fui al final de... ¿Está bien? Bueno, un poquito lo que... Acá está comentado un poquito lo que decía recién, ¿no? Que estudiando el problema equivalente, vemos que cómo se desvían, cuántas partículas se desvían, por ejemplo, entre un ángulo G y G más diferencial G, y después lo podemos trasladar a cuántas se desvían entre θ 1 y θ 1 más diferencial θ 1. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, pero ¿cómo contamos las partículas? Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, un poquito lo que estaba en el dibujo. eh, que estaba acá en el dibujo, ¿no? Fíjense, para el movimiento que se desarrolla en el plano particular donde están las partículas estas partículas, ¿está bien? Fíjense, todas las partículas estas equivalentes, ¿no? Estamos considerando el problema en términos del problema equivalente. Ahora imagínense un montón de partículas, ¿no? De masa reducida, una nube acá, ¿está bien? Que son dispersadas por este centro dispersor, ¿está bien? Cada una de ellas equivale a, cada una de esas partículas equivale a un par M1, M2, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, como tenemos una nube de M1 y una nube de M2, bueno, equivalentemente tendremos una nube de partículas equivalentes dispersadas por centro dispersor, ¿no? ¿Está bien? Todas las posibles distancias a las que pasan, ¿no? Del centro dispersor, bueno, está representada por todas las partículas que tenemos acá, que pueden pasar a cualquier distancia del centro ¿no? Pueden tener cualquier parámetro de impacto. Y más aún, no solo eso, sino que pueden estar en cualquier plano, ¿no? O sea, no solo en este plano, sino en cualquier otro plano, ¿no? Si la partícula esta estuviera por acá, digamos, haría un movimiento así sobre un plano acá inclinado respecto a este inicio, ¿no? Entonces, en principio tenemos partículas que pueden ser dispersadas en todos los planos posibles, alrededor del eje este, ¿no? Imagínense este eje, y todos los planos coinciden, todos los planos posibles coinciden se intersectan en este eje, ¿no? ¿Está bien? Y pasan, y todas las partículas pasan a todas las distancias posibles de ese eje, contenidas cada una de ellas en cada uno de los posibles planos, ¿no? ¿Está bien? Ese movimiento, toda esta dinámica que estamos viendo es en tres dimensiones, ¿no? Pero cada interacción es en un único plano. Bueno, entonces fíjense, si queremos ver cuántas partículas se desvían entre G y G más diferencial G, bueno, tenemos que contar cuántas partículas pasan entre S y S más diferencial S, ¿no? Porque eso es lo que me determina, además de las condiciones iniciales y la interacción y todo, que es la misma para todas ellas, la interacción. Entonces, además de las condiciones iniciales, o sea, las condiciones iniciales son la misma para todos, porque todas tienen la misma masa mu, todos tienen la misma velocidad v, ¿está bien? Pero la única diferencia es que tienen distintos parámetros de impacto, ¿eh? Entonces, dependiendo de ese parámetro de impacto, será el ángulo desviado. Entonces, bueno,
¿qué hacemos? Contamos cuántas partículas tienen parámetros de impacto entre S y S más diferencial S, y entonces sabemos cuántas partículas tienen desviaciones entre G y G más diferencial G. Y a posteriori, cuántas partículas tienen desviaciones entre θ 1 y θ 1 más diferencial 1. ¿Está bien? Pero bueno, de nuevo, esto sería la desviación en un único plano, pero bueno, tenemos que considerar todos los planos posibles, ¿no? Pues nosotros, si quieren, lo que vamos a considerar es la desviación del ángulo respecto a la dirección original, o sea, respecto al eje este, si quieren. ¿Eh? ¿Está bien? Pero en cualquiera de los planos posibles. De hecho, imagínense, cuando uno hace el experimento, tira la nube de partículas 1 contra la nube de partículas 2 y después encuentra un montón de partículas dispersadas, ¿eh? En principio, uno lo que puede medir para cada partícula es, imagínense cómo las medimos, ¿no? Se ponemos una pantalla y vemos dónde pega, ¿no? Cada una de ellas. ¿Está bien? ¿Qué marca deja en la pantalla, por ejemplo? ¿Está bien? Entonces, bueno, con eso digamos, podemos medir el ángulo desviado, ¿no? Pero, digamos, no sabemos con qué partícula interactuó cada una de ellas, ¿no? ¿Cuáles fueron las partículas que interactuaron? Vamos a encontrar un montón de puntos, ¿eh? En la pantalla, y lo que vamos a poder determinar es el ángulo que forman con el eje este, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es contar cuántas hay desviadas alrededor de este ángulo, alrededor del ángulo G, pero en cualquiera de los planos posibles, ¿eh? No me interesa cuáles. Entonces, en realidad, tenemos que contar todas las partículas que pasan a la distancia entre S y S más diferencial S en todos los planos posibles. O sea, si quieren, todas las partículas que pasan a través del arito este, ¿no? ¿Está bien? Todas ellas se desviarán, cada una en su plano se desviará en el entorno del ángulo. ¿Está claro eso, no? ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, si tengo una cierta cantidad, una nube de partículas esta, que cuento cuántas pasan por esta superficie, por esta área de este anillo, me va a dar el número de partículas que se habrán desviado en el entorno de Higgs. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Eh? Dígame. Entonces digo, ¿cómo cuento eso? Bueno, para contar eso tengo que saber cuántas partículas están incidiendo, por ejemplo, por unidad de tiempo, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, tengo cuántas partículas inciden por unidad de tiempo, cuántas van a pasar por unidad de tiempo a través de esta área, ¿no? Entonces me va a decir por unidad de tiempo, por cada segundo se me van a desviar tantas partículas en el entorno de este ángulo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo hago eso? Fíjense un poquito lo que está acá, ¿no? Que ya, bueno, supongo que es conocido, ¿no? Tenemos una nube uniforme de partículas, N, una densidad, esta sería la densidad numérica, ¿no? Esta sería el número de partículas por metro cúbico o por centímetro cúbico, ¿está bien? Por unidad de volumen, ¿está bien? Y distribuidas uniformemente, ¿no? Están todas más o menos a la misma distancia en todas las direcciones, ¿no? ¿Está bien? Y todas tienen la misma velocidad. Entonces, bueno, imaginemos una superficie, delta S, sobre la que incide esto, ¿eh? Entonces digo, ¿cuántas partículas pasan por unidad de tiempo a través de esta superficie? Bueno, entonces lo que uno hace es cuenta cuántas partículas pasan por esta superficie en un delta T, ¿no? ¿Y cómo hace eso? Bueno, muy simple. Supongamos que en T igual 0 llega a la nube, empiezan a pasar, y en delta T después pasó una cierta cantidad, ¿no? ¿Está bien? Bueno, todas las que hayan pasado, todas las que hayan pasado por la superficie son las que estarían contenidas en el volumen este, ¿no? En un volumen que tiene la base delta S y la altura esta B delta T. Esto es lo que se desplazó las partículas que llegaron primero, llegaron hasta acá, y las últimas que están pasando están justo ahí. Entonces, bueno, todas las que están adentro son todas las que han pasado en ese delta T a través de la superficie, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, las que han pasado en ese delta T a través de la superficie son las que están en este volumen. Como la densidad es n,
será el número total, en delta n será la densidad por el volumen, ¿no? O sea, n por delta S por la altura, v delta t. ¿Eh? Y bueno, si divido por el área y por el tiempo transcurrido, delta S, delta t, me da el número de partículas que por unidad de tiempo pasa por la unidad de área, ¿no? Estos números de partículas por centímetro cuadrado por segundo, por ejemplo. ¿Eh? Bueno, y fíjense que no es otra cosa que n por v, ¿no? La densidad de las partículas por la velocidad. Eso es lo que se llama el flujo de partículas, y lo llamo I, el flujo de las partículas. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora que tengo ya, digamos, una cuantificación, ¿no?, del número de partículas que pasan por la unidad de tiempo, por la unidad de área, fíjense que estamos considerando áreas que son perpendiculares a la velocidad, ¿no? O la normal del área es paralela a la velocidad, o sea, que inciden normalmente sobre la... Si vinieran con un ángulo, bueno, habría que considerar la proyección. Pero no, ahora estamos considerando, ¿no?, la incidencia normal, no hay ninguna. Entonces, bueno, tenemos el número de partículas que inciden normalmente sobre el área por unidad de área y de tiempo. Entonces, bueno, ahora es muy fácil contar cuántas partículas pasan por este anillo. Es directamente el flujo de partículas n por v por el área del anillo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, bueno, eso, esa es el número ese de partículas, nb o i, si lo quieren llamar, por el área del anillo, me va a dar un número, un diferencial de número, porque es diferencial el área del anillo, de partículas que se desvían por unidad de tiempo, ¿no? Por cada segundo se desvían tantas partículas en ese ángulo, independientemente de el plano del movimiento, ¿está bien? ¿Mm? Entonces, bueno, fíjense que ya, digamos, puedo contar, digamos, en el entorno de cada parámetro de impacto, cuántas partículas se van a desviar. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, pero ¿cómo lo relaciono eso con acá, ¿no?, con el número efectivamente que se han desviado? Este sería el número de partículas, lo que dije recién, ¿no? Este es el número de partículas que se desvió, ¿está bien?, en un diferencial de tiempo, que son las que dijimos recién, las que pasaron entre S y S más diferencial S en cualquier plano de movimiento, ¿no? Bueno, lo que ya sabemos, como vimos, lo que habíamos dicho recién, es que primero que es proporcional a ese número de partículas, es proporcional a la intensidad de partículas, ¿no? Porque es justamente lo que dijimos. El número, la intensidad o el flujo de partículas por el área me da el número desviado. O sea, es proporcional justamente a este número. ¿Está bien? Y bueno, ¿y a qué cosa también es proporcional? ¿Eh? Diferencial número. Bueno, por un lado es proporcional, si quieren, al diferencial S, ¿no? Porque el área este va a ser, ¿cuánto va a valer? Bueno, como es infinitesimal sería esencialmente el perímetro, 2πs por diferencial S, ¿no? Me daría el área de la proporcional diferencial S. ¿Está bien? Pero bueno, pero también, o si quieren, equivalentemente es proporcional al diferencial de ángulo dispersado, ¿no? ¿Está bien? Hay una relación directa entre ds y dφ también. O sea, si quieren, el número de partículas que se han desviado entre φ y φ más diferencial φ es proporcional al número de partículas incidentes por unidad de área y de tiempo, al flujo, y al ángulo desviado. ¿Está bien? Entonces hay una relación, esta que está acá, entre el número de partículas que se desvió en el entorno del ángulo φ por unidad de tiempo y lo que decíamos recién, que es proporcional a la intensidad de partículas 1, digamos, que están incidiendo, al ángulo que estamos considerando desviado. ¿Está bien? Y bueno, y habrá un factor de proporcionalidad, ¿no? Estos son números de partículas por unidad de tiempo. Esto es un radián, digamos, tiene unidades de radián, esto tiene unidades
número de partículas por unidad de tiempo y de área. Entonces, bueno, habrá un factor de proporcionalidad que es esto que tiene unidades de área, ¿no? ¿Está bien? Que tiene unidades de sección o de área. Que es lo que se llama la sección eficaz. Sección eficaz, bueno, en particular acá estamos considerando dispersión de partículas, estamos considerando, digamos, la sección eficaz de dispersión. Entonces, fíjense que, bueno, en principio ese factor dependerá de cuál es el ángulo que estamos considerando, ¿no? En el entorno de qué ángulo estamos considerando, así que en principio será una función de Higgs. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, esto si quieren es por definición. El número, sabemos que este número de partículas desviadas en el entorno de Higgs, independientemente de cuál sea el plano, es proporcional al número de partículas incidentes, al ángulo propiamente de desviación, al intervalo de ángulos de desviación, y la proporcionalidad tiene que ser a través de un objeto que tiene unidad de área, ¿no? Y que depende en general del ángulo. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense, esto de acá lo conocemos por datos, ¿no? Esto de acá lo conocemos porque, bueno, estamos diciendo, bueno, queremos ver cuántas pasan en el entorno, en este entorno de ángulos. Y esto lo conocemos, ¿por qué? Porque sabemos que van a ser todas las partículas que pasaron por el arito ese. ¿Está bien? Que las podemos contar. Entonces, bueno, eso me permite despejar cuánto vale este objeto de acá, la sección eficaz. ¿Está bien? Si quieren, esto de acá es la definición de la sección eficaz. ¿Está bien? Es la proporcionalidad que hay entre este número de partículas desviadas, unidad de tiempo, y estos factores que son necesarios, que tienen que estar ahí, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, la cuenta, si quieren, para calcular esta sigma es muy simple. Calculo esto y lo divido por esto, y me da el sigma. ¿Está bien? Bueno, pero el cálculo es simple, lo que decía recién, es multiplicar el flujo de partículas por el área del arito. Y el área del arito no es otra cosa que la circunferencia esta por el ancho, ¿no? 2πs por diferencia del s. ¿Está bien? No sé si lo tengo acá. Ah, lo tengo acá. Acá tengo un poco más. Esto es lo que digo acá, ¿no? El número de partículas desviadas, está bien, en el entorno de Higgs, va a ser, bueno, el flujo por el área del anillo, ¿no? 2πs por diferencia del s. ¿Está bien? Entonces, entre esas dos relaciones, esta y, bueno, y esta, despejo cuánto vale el sigma. ¿eh? Fíjense que si paso dividiendo el I1 y diferencial G, esto de acá es igual a I1 diferencial G por sigma, paso dividiendo el I1 diferencial G, bueno, el I1 por supuesto se cancela, ¿eh? y queda de S a de G, ¿no? Quedaría la derivada de S respecto de G. O sea, cómo cambia, qué relación hay entre el parámetro de impacto y el G, ¿no? Fíjense que esa derivada es negativa, por lo que decíamos antes, ¿no? Cuanto mayor es el S, más chico es el G. Si aumenta S, disminuye el G. Entonces negativo. Por eso, como esto es algo definido positivo, hay que tomar el valor absoluto, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, quedaría esta definición. Este es el parámetro de impacto. Fíjense que esto es lo que en principio ahora podríamos calcular, ¿no? Porque nosotros sabemos de la matemática del problema, la dinámica, ¿no? Con todas las fórmulas que hemos deducido, sabemos que la relación que hay entre el parámetro de impacto y el ángulo desviado. Entonces podríamos, esta cuenta la podemos hacer. ¿Está bien? Y entonces podemos determinar la expresión de este objeto de la sección eficaz, ¿no? ¿Cuál es la utilidad? La utilidad de esto es práctica, ¿no? Porque este cálculo lo podemos hacer y podemos determinar este objeto. Y una vez que lo tenemos, fíjense que es, es perfecto, ¿no? Porque fíjense que me da la información que necesitamos. ¿Cuántos se desvían? ¿Está bien?
¿Cuántas partículas por unidad de tiempo se desvían cuando yo, en el entorno de un ángulo G, un entorno diferencial G, cuando yo incido con una cierta flujo de partículas? ¿Eh? Hago simplemente este producto y me da de una este valor. ¿Eh? ¿Está bien? No tengo que estar haciendo la cuenta esa de todo el tiempo. Una vez que calculé el G para una dada interacción, ya simplemente lo pongo acá y me da de una la información que quiero. Si quieren la información que yo después voy a ver experimentalmente, cuántas partículas se desviaron en el entorno. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Porque es medio, a veces medio pastoso toda esta cuestión. Entonces, esto de nuevo, esto es una definición útil, porque justamente sería bueno tener esto para interpretar un experimento. Y después, bueno, como esto en principio lo podemos calcular, como dije recién, podemos calcular el sigma y una vez que lo tenemos lo podemos usar para nuestros experimentos. ¿Está bien? Bueno, eso sería el núcleo, ¿no? Lo esencial del tema. La cuestión es, bueno, es un poquito más operativa. Es decir, primero una cuestión de definición. ¿Eh? Un poquito está un poco ilustrado acá en el dibujito. Cuando decimos que esta dispersión, este ángulo dispersado, perdón, los molesta mucho el ruido, están trabajando en otro piso. Se escucha, pero no te tapa la voz, Ah, no me digamos. tapa la Así. voz. Ah, bueno, bueno. No. Sí, porque a veces yo me paro un poco esperando que pague, pero no. Está bien, entonces gracias, te agradezco la información. Siga. Bueno, entonces, fíjense, acá habíamos dicho que nos importaba cuánto se desviaba en el entorno de G, independientemente del plano, ¿no? Pero bueno, se puede decir eso un poquito más técnicamente, hablando en términos del ángulo sólido, ¿no? Es decir, bueno, vamos a decir en qué ángulo sólido se desvía la partícula. ¿Está bien? Les recuerdo un poquito la idea del ángulo sólido, ¿no? Si uno bueno, una esfera, ¿no? ¿Está bien? Un cierto radio R, ¿está bien? Recuerdan, el ángulo sólido está relacionado con el área, digamos, de un conito, de un cono, digamos, que tiene una cierta apertura, ¿no? ¿Está bien? En cierto, digamos, esencialmente no es otra cosa que el área dividido en radio, ¿no? Es una extensión, si quieren, de los ángulos lineales, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene una circunferencia, ¿no? Radio R, y considera la longitud de la cuerda, esta en diferencial L, ¿está bien? Fíjense que lo que llamamos el ángulo, esencialmente es el cociente, ¿está bien? Entre esto y R, ¿está bien? Ese sería el ángulo plano, si quieren. Lo que sería un ángulo sólido es considerar en lugar de un círculo una esfera, ¿eh? Y llamamos ángulo sólido esencialmente el cociente entre el área, del área de la esfera cortada por un conito que tiene un semiángulo G. ¿Está bien? Por supuesto, lo que llamamos ángulo sólido es el cociente entre esa área y el radio. Bueno, mejor dicho, en el caso de este es el radio cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Porque el área esta es proporcional al radio al cuadrado, entonces si la dividimos por el radio al cuadrado, lo que nos queda es el ángulo sólido. Acá, bueno, acá la longitud esta es proporcional al radio, entonces si lo dividimos por el radio nos queda el factor de proporcionalidad que es el ángulo, ¿no? ¿Está bien? Pues si quieren eso, digamos, el ángulo sólido es el factor de proporcionalidad entre el área de la sección de la esfera cortada por el conito, por el cono, digamos, dividido el radio al cuadrado. ¿Está bien? Si quieren por definición. ¿Está bien? Por más es abstracto la definición, pero bueno, tiene sentido. Bueno, entonces un elemento de ángulo sólido, fíjense, sería el área, ¿no? Contenida dentro de los dos conitos, el conito que tiene una semiapertura G y una semiapertura G más diferencial G. De esos dos conitos tengo esta área. ¿Está
¿Está bien? Todo lo que llamamos ángulo sólido es el área, justamente, dividido r cuadrado. El área, bueno, diferencial de área, porque está entre dos conitos, entre dos conos, digamos, muy cercanos. Bueno, lo puedo calcular dada la semiapertura del cono, fíjense que es muy parecido, ¿no? Esta longitud acá es el radio por el diferencial de Higgs, ¿no? ¿Está bien? Es lo mismo que es acá, ¿no? R por el diferencial. Por el diferencial de alfa me da esta longitud. Es lo mismo acá, ¿no? R diferencial Higgs me da esta longitud. Bueno, y si la multiplico por el perímetro este, me da toda el área, ¿no? ¿Está bien? Y el perímetro este es 2pi por el radio este, ¿no? El radio, la distancia del eje. La distancia del eje es R seno G. Entonces, fíjense, esto es R seno G, lo multiplico por 2pi, me da el perímetro, y lo multiplico por R diferencial G y me da la superficie, el diferencial de superficie, ¿no? Bueno, y si esa superficie la divido por R cuadrado, me da el ángulo sólido, lo llamo el ángulo sólido, ¿no? O sea, bueno, en términos de la semiapertura del cono es 2pi seno G por diferencial G. ¿Está bien? Entonces, bueno, simplemente una cuestión de definición. Entonces uno dice, bueno, vamos a contar cuántas partículas se desvían en el entorno del diferencial G, en el entorno de G, digamos, un ángulo sólido omega, lo llamo omega el ángulo sólido, y este es el diferencial de ángulo sólido, ¿no? Entonces, decimos cuántas partículas se desvían en un diferencial omega, dentro de un cierto ángulo sólido. Bueno, es lo que está acá, ¿no? Lo que está acá. Digo, si ahora digo cuántas partículas se desvían dentro de un ángulo sólido, que de nuevo era el mismo número de partículas que se desviaba, ¿no?, alrededor de G, ¿está bien? Independiente del ángulo. Simplemente ahora la estoy contabilizando en lugar del ángulo G y decir que es independiente del ángulo, lo contabilizo en términos del ángulo omega. Y ya no me molesta en decir que es independiente del ángulo, porque el ángulo sólido, independiente del plano, quiero decir. Ya no me molesta en decir eso porque el ángulo sólido justamente no considera todos los planos posibles, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, este es el mismo número que antes, simplemente expresado en términos de otro ángulo. En vez de diferencial phi, hago el diferencial de omega phi. El ángulo plano de diferencial phi es el ángulo sólido de omega. Pero bueno, de nuevo, ese número de partículas va a ser proporcional justamente al intervalo que estamos considerando, de ángulo sólido ahora, al número de partículas incidentes, y el factor de proporcionalidad será una sección eficaz, ahora que funciona en lugar del ángulo, en función del ángulo plano, en función del ángulo sólido. ¿Está bien? Simplemente eso. Y bueno, y como ya vimos recién, ¿no?, la expresión del ángulo sólido en términos de la semiapertura era esta, el diferencial de omega phi es 2pi seno phi diferencial phi. Entonces, bueno, simplemente reemplazando eso acá, tengo esta relación, ya explícita en términos de esto. Y entonces, bueno, el omega g, el omega, pero ahora, el sigma, función del ángulo sólido, sección eficaz en términos del ángulo sólido, es, bueno, de nuevo, despejamos, ¿no?, como hicimos antes. Esto ya lo conocemos, es lo de antes, es el 2pi s diferencial s por el i, ¿no? Entonces despejamos el sigma en función de omega, ¿cierto? Ahora pasamos dividiendo el 2pi i seno pi diferencial pi. Bueno, el i1 se nos cancela como antes. El 2pi, fíjense, antes teníamos un 2pi, ¿no? El 2pi s diferencial s. Bueno, ahora se nos cancela con este 2pi también. Y nos queda solamente
el seno de phi y el diferencial de phi. ¿Eh? Fíjense, esto sería lo equivalente a este. Acá tengo la sección eficaz para la dispersión en un ángulo plano, independiente del plano del movimiento. Y acá tengo la misma sección eficaz de dispersión, pero ahora en términos del ángulo sólido. ¿Está bien? Es simplemente un tema de definición. Entonces, ¿para qué? Bueno, en la práctica se usa este, ¿no? ¿Está bien? O sea, si yo agarro este objeto, supongo que ya lo hubiésemos calculado, ¿no? Ya lo calculamos. ¿Está bien? Entonces, voy a hacer un experimento. ¿Está bien? Tiro partículas. Entonces, que yo me fijo al lado muy lejos del otro lado, después de que interactuaron, me fijo cuántas partículas pasan por esta superficie, ¿eh? Por este ángulo sólido, si quieren. ¿Eh? Cuento las partículas, entonces las mido, digamos, las cuento. ¿Está bien? Y entonces comparo, digamos, si yo digo, bueno, ¿cuántas partículas, yo digo a priori, cuántas partículas van a pasar por esta sección? ¿Eh? Se van a ver desviados con este ángulo, ¿está bien? En este ángulo sólido, en este elemento de ángulo sólido. Bueno, mi teoría me dice que va a ser el número de partículas incidentes por el ángulo sólido, propiamente dicho, el diferencial de ángulo sólido, por la sección eficaz correspondiente a ese ángulo sólido particular. ¿Eh? Bueno, entonces después voy a hacer el experimento y me fijo, a ver si me dio bien. ¿Está bien? Pero bueno, la ventaja de tener la sección eficaz es esa, que simplemente multiplicándola por el flujo de partículas, me dice cuántas partículas se van a desviar en el entorno de cada ángulo. ¿Eh? En particular en cada ángulo sólido. ¿No? Sí. ¿Está bien? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es hacer la cuenta, nada más, ¿no? ¿Está bien? O sea, uno calcula eso, calcula la relación que hay entre S y G y hace la derivada. ¿Eh? Y le queda esto ya calculado. Ahora lo vemos con la gente. Pero bueno, un pasito más, ¿no? Esto es lo que le pasó a la nube de partículas equivalentes, ¿no? De masa reducida, mu. Lo que nosotros medimos en el laboratorio y lo que está pasando a las partículas reales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que queremos ver en realidad es cuántas partículas hay desviadas en el entorno del ángulo θ1, por ejemplo, que son partículas 1. ¿Está bien? Bueno, pero fíjense, en realidad por cada partícula desviada equivalente hay una partícula 1 desviada, ¿no? ¿Recuerdan? El problema equivalente corresponde a un par de partículas 1-2, una interacción 1-2. ¿Eh? Entonces, por cada una desviada de estas, hay una desviada, por cada una desviada equivalente, hay una desviada θ1, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, lo único que cambia es, digamos, la relación que estamos dando en términos de G, pero en realidad sabemos que a cada G también le corresponde un θ1, ¿no? ¿Está bien? Entonces, como hay una relación directa entre el ángulo G y el ángulo θ1, bueno, digamos, por cada partícula equivalente hay una partícula real, 1, ¿está bien? Entonces, bueno, las que se desviaron en el entorno de G, un entorno diferencial G de G, son las que se desviaron en el entorno del θ1 correspondiente a G, un diferencial de θ1 correspondiente al diferencial de G, al diferencial de G. ¿Eh? ¿Está claro? O sea, a cada G le corresponde θ1 y a cada diferencial G le corresponde el diferencial de θ1. ¿Eh? Entonces, bueno, las que en el problema equivalente se desviaron
entre G y G más diferencial G, en el problema real fueron las partículas 1 que se desviaron entre tita 1 y tita 1 más diferencial. ¿Está bien? Son el mismo número, ¿no? Porque a cada una le corresponde 1. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, en las dos definiciones, digamos, por un lado, la definición, si yo digo, yo hago el experimento, digo, quiero ver cuántas partículas se desvían, ¿no? En el entorno de un ángulo sólido ahora, alrededor de un ángulo θ 1, ¿está bien? Todo el ángulo sólido entre dos conitos, entre dos conos, uno con semiapertura θ 1 y otro con semiapertura θ 1 más diferencial θ 1, o sea, en la superficie, el ángulo sólido entre esos conos, ¿está bien? El omega 1, el diferencial de omega 1 sería ese, ¿no? De acá. Es el ángulo sólido entre los dos conos, ¿no? Uno con inclinación θ 1 y el otro con inclinación θ 1 más diferencial θ 1. ¿Está bien? Bueno, ¿cuántas partículas tipo 1 se desvían dentro de ese ángulo sólido? Bueno, será proporcional, de nuevo, al flujo de partículas, al ángulo sólido y a través de una sección de dispersión, ¿sí? Para partículas 1. ¿Está bien? Entonces, esto si quieren, esto me dice así por definición, en términos de la sección eficaz, ahora dada para partículas 1, cuántas se desvían de ellas, ¿no? Por unidad de tiempo en ese entorno. ¿Está bien? Es la misma definición. Bueno, pero de nuevo, es el mismo número que se desvió para los correspondientes G. ¿eh? Una partícula equivalente por cada partícula de esta, y la relación unívoca que hay entre el ángulo phi y el ángulo θ 1. Entonces, bueno, son iguales. Las que se desviaron, estas de acá, este es el número de partículas, ¿no? Por unidad de tiempo, es el mismo número que este. Siempre y cuando, de nuevo, correspondan los ángulos, ¿no? Que haya la correspondencia correcta. Que este phi corresponde a este θ 1 y que este intervalo de phi corresponde a este intervalo de θ. ¿Está bien? Entonces, bueno, con esa consideración, estos dos números son iguales, puedo escribir esto. ¿eh? Y entonces puedo despejar esto, que es lo que realmente necesito para mi experimento, en términos de esto que lo puedo calcular con mi problema. ¿eh? Entonces, bueno, el despeje es eso, ¿no? Se simplifican un montón de cosas. Fíjense que lo que queda es esto. O sea que la sección eficaz del laboratorio real para partículas 1 desviadas en el torno de un ángulo sólido, omega 1, bueno, la puedo calcular en términos de las desviadas para el problema equivalente, en torno de G. Pero cuidado, que tengo que ser, que este es el G que corresponde al θ 1. ¿eh? Fíjense que hay una relación entre G y θ 1 que ya la habíamos calculado la clase pasada, ¿no? Que la recordamos muy rápido. Esta. ¿Está bien? Fíjense que de acá podríamos calcular a cada θ 1 o cada G que θ 1 corresponde, o a cada θ 1 que G le corresponde, ¿no? ¿Está bien? Por más que sea difícil. Fíjense que podemos hacer lo mismo con las partículas 2, ¿no? Si ahora contamos partículas 2 desviadas, ¿eh? De nuevo, ahora vamos a tener la misma relación. Si contamos ahora partículas 2, vamos a tener la misma relación, pero ahora con ángulo 2, θ 2, bueno, y omega 2, ¿no? Y va a tener una sigma para desviaciones de partículas 2, en torno de omega 2. ¿eh? Bueno, la relación va a ser la misma. Como hay una relación unívoca entre ángulo G y ángulo θ 2 también, bueno, hacemos lo mismo. Va a quedar la misma relación, ahora en lugar de 1 ponemos 2. ¿Está bien? Lo mismo. Vamos a la misma cuenta. La única diferencia es que es mucho más simple la relación entre G y θ 2, ¿no? Era lineal. Así que la cuenta esa se puede hacer muy fácil. ¿eh? Fíjense que G no es otra cosa que pi menos 2 θ 2. ¿eh?
¿Está bien? Si espejo acá G es pi menos 2 tita 2. Entonces, bueno, muy fácil. La cuenta esa, ¿está bien? La derivada, la derivada de G respecto a tita 2 es 2, ¿no? Menos 2 en realidad, pero tomo el valor absoluto. ¿Eh? El 2. 2 sobre seno tita 2. Bueno, y esto acá evaluado en el G que corresponde al tita 2, que vale pi menos 2 tita 2. ¿No? ¿Está bien? O sea, como acá es fácil hacer la derivada, es fácil, trivial. En otro caso no. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, bueno, la conclusión entonces, ¿cuál es? Que llegamos a obtener lo que queremos para nuestro experimento, que me cuantifica de una manera muy directa, simplemente multiplicándolo por el flujo de partículas y por el intervalo de ángulo sólido que quiero, me dice cuántas partículas por unidad de tiempo se desvían ahí, ¿eh? En el entorno de ese ángulo sólido. ¿Está bien? Y eso es lo que puedo medir, si quiero, lo que es directamente medible. Entonces, bueno, si tengo una teoría que me dice cómo es la interacción, yo puedo hacer toda esta cuenta, calcular el sigma teóricamente, ¿eh? Y después calcularlo y después compararlo con el experimento. ¿Está bien? Fíjense que eso me va a dar información de si mi teoría de la interacción es correcta. ¿Eh? ¿Está bien? Díganme cualquier duda. Es medio denso, ¿no? El tema, pero eh, ahora lo vemos con un ejemplo de importancia histórica, ¿no? Que es la famosa dispersión de Rutherford, ¿no? El experimento de Rutherford o de Geiger y Masters, creo que hicieron eso, ¿no? Que tomaron partículas alfa, núcleos, ¿no? De átomo de helio, ¿no? Partículas positivas, de carga positiva, ¿está bien? Y la bombardearon contra una lámina muy finita de algún elemento, ¿no? Por ejemplo, de oro, ¿eh? Oro, plata, carbón y cosas, distintos elementos. ¿Y qué pasaba? Bueno, las partículas alfa interactúan bueno, en principio con los átomos, ¿no? del material, ¿está bien? Pero bueno, en realidad, eh, ¿qué pasa? Digamos, si uno tiene un modelo de átomo, ¿está bien? Que en el momento de la época de Rutherford no era claro cómo estaban distribuidas las cargas positivas y negativas, los electrones y bueno, y las cargas positivas. Entonces, bueno, si una hipótesis dice que la carga positiva del átomo está muy concentrada, ¿está bien? Y que los electrones están dispersados alrededor, ¿está bien? Entonces, bueno, la idea, ¿cuál sería? La idea sería ver qué pasa con las partículas alfa cuando interactúan con el núcleo. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, justamente primero porque eran partículas alfa que eran mucho más pesadas que los electrones, tenían una masa mucho más grande. ¿Está bien? Entonces la interacción con con los electrones propiamente dichos se podía despreciar. La desviación que iba a producir los electrones sobre las partículas alfa era despreciable, pero no la de los núcleos pesados, ¿no? Encima el núcleo es más pesado que las partículas alfa. ¿Está bien? Fíjense que acá las condiciones están dadas, ¿no? Para aplicar la teoría, porque justamente para una partícula alfa desviarse en su interacción con el núcleo, tiene que pasar muy cerca del núcleo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, claramente, porque fíjense, los electrones, la nube de electrones externa lo, ¿cómo se dice? No me sale la palabra en castellano, los blinda, ¿no? Blinda la carga del núcleo. O sea, visto de relativamente lejos, el átomo es neutro. ¿Eh? Entonces, las partículas alfa que pasan lejos de un átomo, de un núcleo de oro, digamos, para poner un elemento
¿Está bien? Esas no se deberían, porque no sufren prácticamente, no ven una carga eléctrica. En cambio, las que pasan, para ver la carga eléctrica del núcleo, tienen que pasar muy cerca, ¿no? Muy por adentro de la nube electrónica. Así que imagínense que... Entonces, bueno, tiene sentido lo que decíamos antes, considerar una única interacción, ¿no? Y solo con la partícula por la que pasó más cerca. ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces hagamos eso, hagamos el experimento ese, o sea, la teoría esa de considerar una dispersión única entre, en este caso sería del estilo de esta, ¿no? Porque sería dispersor, porque es repulsivo, ¿no? Los dos núcleos son positivos, ¿está bien? Digamos que la partícula blanco tiene una carga Z, ¿no? La carga atómica Z1 por la carga del protón, digamos, por E, y el núcleo con la partícula 2 tiene una carga Z2 por E, ¿no? ¿Está bien? Un poquito lo que está acá, ¿no? ¿Está bien? Que tenga una carga Z1E, la partícula alfa, digamos, la partícula proyectil, y la partícula blanco, el núcleo de oro, digamos, tiene una carga Z2 por E. ¿Eh? Eso sería la carga elemental. Entonces, bueno, sabemos la ley de Coulomb, ¿no? La interacción es eléctrica, ley de Coulomb, producto de las cargas, dividido 4pi epsilon 0, ¿no? La permeabilidad del vacío, ¿no? Y estamos en el sistema MKS, ¿no? Sistema internacional. Entonces, bueno, el potencial interactivo es el producto de las cargas sobre 4pi epsilon 0, ¿no? ¿Está bien? Bueno, para, para aplicar, digamos, la teoría que ya habíamos visto podemos aplicar directamente la teoría que habíamos visto con Kepler, ¿no? Porque es el mismo potencial de interacción. Nosotros para Kepler habíamos considerado este potencial, ¿no? En este caso el alfa era G, la constante gravitatoria por el producto de las masas. ¿Eh? Acá, bueno, acá es el producto de las cargas dividido el 4pi epsilon 0, ¿no? Lo que va ahí. Pero hay un cambio de signo, ¿no? Fíjense que justamente si las dos cargas tienen el mismo signo, esto es positivo, ¿está bien? Y entonces la interacción es repulsiva. En cambio, en el caso gravitatorio, las dos cargas, obviamente las dos masas tienen el mismo signo, pero la- la interacción es atractiva, ¿no? En sí. Entonces, en realidad, para el caso gravitatorio, acá arriba iría esto sobre esto, ¿no? Positivo. Entonces, bueno, para considerar lo mismo que habíamos considerado en Kepler, digamos, lo llamamos menos alfa, pero alfa simplemente va a ser negativo, ¿no? Para el álgebra, esto es menos alfa, ¿no? ¿Está bien? Y entonces tenemos exactamente lo mismo que teníamos con Kepler. ¿Eh? Entonces, bueno, simplemente, si quieren, podemos agarrar Kepler y reemplazar, donde dice alfa, reemplazar esto. ¿Eh? ¿Está bien? Pero bueno, en principio toda la teoría es, si uno hace la teoría de cero, bueno, tiene el problema equivalente unidimensional, ¿no? Con el potencial efectivo, que tiene su término centrífugo. ¿Está bien? Tenemos que calcular el R mínimo justamente que la energía cinética esta se hace cero, la unidimensional, ¿no? Cuando punto de retorno, o sea, cuando toda la energía es potencial, efectiva, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, tenemos si el potencial es este de interacción, este alfa, bueno, esta es la ecuación para obtener el R mínimo, ¿está bien? Que lo que, bueno, que si uno la despeja cuadrática, la despeja, me da esencialmente, ¿no? ¿Está bien? Bueno, fíjese que tiene que ir el signo más, porque, bueno, obviamente, esto de acá en magnitud, la raíz cuadrada de esta es magnitud más grande que esta, ¿no? Así que si se la restara me daría
un R mínimo negativo, independientemente del signo este, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser este. Entonces, bueno, fíjense que sería esta, ¿no? El R mínimo es este, ya calculado en términos de los parámetros, ¿no? La energía, el flujo. Y bueno, y el phi mínimo ya habíamos visto cómo calcularlo, había que integrar entre R infinito y R mínimo, el de phi de R, ¿eh? Que era este, con el signo positivo además, y este era, ¿está bien? Bueno, y el ángulo G finalmente, que era lo que queríamos, era lo mismo, ¿no? Entonces acá tenemos, si quieren, la expresión final, que sería el G, ¿eh? Que corresponde a, digamos, a los parámetros que uno considera, ¿no? Ahora, ¿cómo se relaciona eso cómo se relaciona eso con el problema? Bueno, recuerdan, para calcular esta sección eficaz, lo que tenemos que calcular era la relación que había entre el ángulo G y el parámetro de impacto, ¿eh? S, este, ¿está bien? Bueno, ¿y dónde entra eso en nuestro problema acá? ¿Dónde está metido eso? Bueno, esencialmente está metido en el LZ, ¿no? Con el LZ es mu por B por S. ¿Está bien? Mu por B por S. O sea que acá está el S metido. ¿Está bien? Y por supuesto va a entrar de una manera mucho más complicada en el R mínimo, ¿no? Porque fíjense, el R mínimo también depende del Z, donde está metido el S. Entonces, bueno, va a estar metido ahí de una manera complicada y acá, porque una vez que hayamos la integral, hayamos hecho la integral esta, vamos a tener que evaluarlo en R mínimo, que depende de X. Entonces vamos a tener S metido por todos lados, ¿no? A través de, no solo aparece explícitamente acá, sino aparece también metido acá en R mínimo y por supuesto cuando evaluemos esto en R mínimo vamos a tener una función de S. ¿Eh? Entonces vamos a tener G como una función de S. Entonces, bueno, después tenemos que hacer las derivadas, las cuentas, ¿no? Creo que está hecho con más detalle acá. Bueno, acá está hecho con más detalle, ¿no? Lo que decíamos recién. ¿Eh? Esencialmente el problema de Kepler, donde simplemente reemplazamos alfa por esto, nos queda esta expresión, hacemos lo que ya les comenté. Entonces, para empezar, fíjense, esta es la expresión de R mínimo, esta es la integral que queda, bueno, la integral que queda es esta, ¿no? Y hacemos de nuevo el truco para hacer la cuenta, como hicimos en Kepler, ¿no? El cambio de variables, UX a 1 sobre R. ¿Eh? Fíjense que eso nos da esta relación. Y entonces, bueno, la relación sería la integral esta, de nuevo, de tablas. Recuerdan que da un arco coseno. Nos da esta expresión. ¿Está bien? Entonces, bueno, de acá, digamos, si uno despeja este objeto acá, bueno, tiene que esto es, ¿no? El coseno de esto, ¿no? Bueno, pasa el pi menos pi para este lado, ¿no? Y divide por 2, pi menos pi sobre 2, el coseno de eso. Bueno, y justamente como es el coseno pi sobre 2 menos algo, queda el seno de algo, ¿no? Esta relación trigonométrica conocida, ¿no? Entonces fíjense que este objeto de acá, ¿eh? Es el seno de phi sobre 2. Entonces fíjense, acá tenemos la relación, si quieren, entre phi y el S, ¿no? El S está metido acá adentro, ¿eh? En el parámetro de impacto. El parámetro de impacto está metido acá, ¿no? En el de Z. ¿Está bien? Entonces, bueno, si quieren, un paso más, de acá despejamos el Z, que es esto. Y bueno, y el LZ, que sabemos que está en mu por B por S. Y el B, bueno, lo podemos escribir en términos de la energía, ¿no? De esta manera.
Entonces fíjense que queda, que esto de acá no es otra cosa que la raíz de 2 mu e por s. ¿Está bien? Bueno, y, y si uno, bueno, si pone eso, bueno, divide, reemplaza acá, divide por 2 mu e raíz. Fíjense, por un lado, bueno, acá simplifica un montón de cosas y queda hasta este factor simplemente. Y bueno, y esto también con identidades trigonométricas. ¿Está bien? Fíjense que es muy fácil ver que esto es la cotangente de x sobre 2, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que es trivial, ¿no? Que si saco el denominador común acá, arriba me queda 1 menos seno cuadrado, que es el coseno cuadrado dividido el seno cuadrado, ¿no? Queda la cotangente al cuadrado, le saco la raíz y me queda la cotangente, ¿no? Fíjense que queda una relación muy simple entre S y G. ¿Eh? Y bueno, simple, bueno, sí. Pero entonces ahora sí, por definición, por ejemplo, si queremos calcular el omega, el sigma para un ángulo sólido alrededor de G, ¿eh? La definición era esta. ¿Eh? Bueno, entonces, hay que hacer la cuenta, que simplemente derivar de S a de Phi, reemplazar S por esto y derivar de S a de Phi, hacer la cuenta, fíjense que queda todo en términos de Phi. Y queda esta relación particular de dispersión. ¿Eh? ¿Está bien? Fíjense que esta corresponde al problema equivalente, ¿no? No a la que medimos en el laboratorio. Para ir al laboratorio, recuerdan que teníamos que hacer todavía este cambio. Ah, perdón, lo tengo acá mismo, ¿no? Perdón, este, ¿no? Teníamos que hacer este cambio, ¿no? La que habíamos calculado antes, bueno, pero hacer toda esta cuestión acá, multiplicar por esta, ¿no? Y tener cuidado de evaluar phi en términos de θ 1, ¿no? ¿Está bien? Para que nos quede todo en términos de θ 1. Pero bueno, si quieren, para el caso este particular eh, que estamos considerando, ¿no? El de por ejemplo, las partículas alfa desviadas por los núcleos de átomos de oro, fíjense que los átomos de oro tienen una masa atómica muy grande, ¿no? La partícula alfa tiene una masa atómica de 4, ¿no? Un átomo de oro tiene una masa atómica del orden de 200, creo, ¿no? Sí, creo que tengo que de 200, ¿no? Mucho más grande. Entonces, digamos, M2 es mucho más grande que M1, ¿no? Si vamos a la relación que hay entre G y θ1, tenemos acá, esta. Fíjense, justamente si M2 es mucho más grande que M1, esto es mucho más chico, más que 1, digamos. Entonces, bueno, mientras salvo que el ángulo esté muy cerca de cero, ¿no? Que el coseno sea, ¿eh? Perdón, al revés, que el ángulo sea muy grande, ¿no? Muy cerca de 90, que esto sea cero. Para cosenos de ángulos relativamente chicos, esto lo puedo despreciar frente a esto, ¿no? Frente al coseno. Y tengo el seno sobre el coseno, o sea, la tangente. O sea, tangente de θ1 es igual a tangente de G. O sea que si las masas son, si M2 es mucho más grande que M1, G y θ1 son prácticamente el mismo. ¿Eh? Siempre y cuando que el ángulo no sea muy cercano a 90 grados, ¿no? ¿Está bien? Si no está en el entorno de 90 grados, vale esa relación. Entonces fíjense que es muy simple, ya directamente si G es igual a θ1, ya la, acá, bueno, todo esto es 1, esto es 1, ¿eh? Entonces son iguales, básicamente. ¿Eh? O sea que finalmente, si quieren, esta relación de dispersión para colisiones entre partículas muy disímiles, ¿no? Partículas blanco mucho más pesadas que las partículas proyectivas, vale esta relación donde dice G pongo θ1, ¿no? ¿Eh? Bueno, y fíjense esta particular, ¿no? Dependencia, ¿no?
cuando uno hace toda esta cuenta, ¿no? Que habíamos visto, aparte de esta cosecante de la cuarta, ¿no? ¿Mm? De chi sobre 2, o de tita 1 sobre 2, si tienen para el caso. Ah, sí, ahí está. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto es lo que efectivamente se comprobó en el experimento, ¿no? Que efectivamente, si uno contaba las partículas en el entorno de un ángulo sólido, alrededor de tita 1, digamos, ¿eh? Le daba lo mismo que si multiplicaba este sigma por el número de partículas incidentes, el flujo de partículas incidentes, y por el ángulo sólido considerado, ¿no? O sea que la conciencia era muy buena. Creo que acá tengo una... A ver, ah, sí, acá. Ahí lo están viendo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Rutherford hizo también su experimento, pero hubo un experimento un poco más completo que hicieron Geigers y Marsden, ¿eh? Que usaron muchos más elementos, usaron además partículas alfa con con una variedad de energías para ver cómo, o sea, esencialmente para verificar toda la dependencia que hay en la fórmula, ¿no? Porque la fórmula tiene no solo dependencias en ángulo, sino también tiene dependencia, fíjense, en la energía, ¿no? De las partículas incidentes. ¿Está bien? Recuerden que la energía esta era la misma en todos lados, ¿no? En el sistema laboratorio también, porque las partículas 2 estaban quietas, así que toda la energía era cinética de la partícula incidente. Entonces, bueno, usando partículas de distinta energía, también no solo se verifica, por un lado, la dependencia angular, sino también se verifica la dependencia de las energías, ¿no? Hay todo, ¿está bien? Entonces, bueno, lo que hicieron estos Geiger y Marsden fue un experimento más completo en ese sentido, ¿no? ¿Está bien? Y acá, fíjense, acá hay una relación entre el experimento y la teoría. La teoría, por supuesto, es la línea azul, ¿no? Este es el número de partículas dispersadas, ¿eh? Bueno, normalizado al número, ¿no? A un cierto número, ¿no? Y este es el ángulo de desviación. ¿Está bien? Fíjense que, bueno, y acá los distintos círculos, uno creo que este es con oro, los blancos es con oro y los negros con plata. Bueno, ¿está bien? Bueno, entonces fíjense que anda muy bien, ¿no es cierto? ¿Está bien? Bueno, lo que llamamos la cosecante, que no es otra cosa que la inversa del seno, ¿no? Cosecante es 1 sobre seno. Cosecante de la cuarta es seno a la menos 4, ¿no? Del ángulo. Fíjense que funciona bien. Bueno, y además verificaron, además la dependencia no solo como les digo, en ángulo dispersado, sino también en energía. Y eso, bueno, eso esencialmente confirmó la suposición de que las cargas en el átomo, las cargas positivas están muy concentradas. ¿Está bien? Sí, está. Listo. Bueno, ¿alguna comentario, duda? ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos la idea? Revísenla con cuidado porque no es algo demasiado fácil de trivial de ver de una, ¿eh? Hay que pensar un rato. ¿Sí? ¿Alguna cuestión? Díganme, por favor. ¿No? Bueno, entonces, dejo ya de grabar.